Buenos días, chavos. Espero hayan tenido un buen fin de semana. ¿Andas por ahí, Raúl? Buenos días. Sabrina. Sí, buenos días. Ah, qué bueno. Daniela, Linda. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Buenos días. profesor. Bueno, perfecto. Por último, Kenia y Víctor. Sí, Buenos profe. días, profe. Buenos días. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues buenos días. Ojalá que esta semana les sea más productiva que la anterior. Creo que esta semana van a iniciar algunos exámenes. Mucha suerte con ello. Por ahí tenemos nosotros el examen, creo, la semana que entra. Pero pues espero que les sea muy productiva. Como siempre, vamos a iniciar un poco con alguna pregunta que quede pendiente. Yo no tengo ninguna duda, profe. Ah, perfecto. Raúl, ¿dudas? ¿No? Bueno, No, entonces, profe. órale, va. Entonces, vamos a continuar con la información del tema número 3. Les recuerdo que el tema número 3 ya contempla algunos ejercicios, para lo cual les voy a pedir que, que tengan por ahí su Excel y su computadora, porque vamos a empezar a hacer algunos ejercicios que ya están estimados o puestos ahí en la plataforma. En la clase pasada, por favor, confírmenme si vemos esta presentación. ¿Sí? Muy bien. En la clase pasada estuvimos platicando sobre algunos indicadores. Vimos el concepto de persona, lugar, tiempo, ¿verdad? Que en epidemiología se le llama categorías epidemiológicas. Estas categorías o este nombre, pues la verdad es que no sé exactamente por qué le llaman de esa forma, ¿verdad? Porque es algo ambiguo para su servidor, pero pues así se llama, ¿no? La categoría epidemiológica no la confundan con la tríada epidemiológica, porque las dos son complementarias, ¿verdad? De alguna manera, no solo se circunscriben a identificar los agentes causales de enfermedad y el ambiente y el huésped, ¿verdad? Que es el caso de la tríada, sino también nos ayuda a definir la ocurrencia de las enfermedades en términos de parámetros de tiempo y de lugares. Esos dos conceptos, ¿verdad? De alguna manera están implícitos a la mayor parte de los indicadores epidemiológicos, que primero iniciaron empezamos viendo los indicadores de frecuencia, donde hay una razón, donde hay una proporción y donde hay una tasa, que ya expliqué, ¿verdad?, cómo es que se calculan, pero esas tres formas de frecuencia pueden ser utilizadas para medir otros parámetros, otros indicadores epidemiológicos como la incidencia y la prevalencia. Entonces, las expresiones de frecuencia, ¿verdad?, de razón, proporción y tasa, se van a estar utilizando de manera indistinta para evaluar el curso o el curso dinámico de una enfermedad o el curso estático de una enfermedad. Cuando digo el primero, me estoy refiriendo a la incidencia, ¿verdad? O sea, los casos nuevos que están siendo identificados de un tiempo a otro, mientras que en la prevalencia vamos a estar midiendo pues aquellos casos que ocurren en un tiempo, lugar y espacio determinados. Los dos indicadores pues, nos dan información distinta. Las diferencias ya las platicamos, ¿verdad? Pero todos ellos, ¿verdad? De alguna manera nos ayudan a seguir los casos, ¿verdad? Conforme se vayan modificando. Y entonces, en este sentido, la prevalencia y la incidencia, siguiendo la pirámide que ya observamos anteriormente, pues vamos a decir que es en esta parte, ¿verdad?, donde estamos trabajando en este momento. La incidencia y la prevalencia, porque la búsqueda de causas-efectos, ¿verdad?, estarán más o menos en esta epidemiología, ¿verdad?, la analítica, y por último, pues tendremos la experimental.
Los indicadores que están observando en este punto, ¿verdad? Pues son indicadores que no nada más dimensionan a las enfermedades o las alteraciones que andamos buscando en la investigación epidemiológica, sino que también nos evalúan la efectividad con la cual, ¿verdad?, se están tomando las acciones y dimensionando, ¿verdad?, los problemas asociados a SARS-CoV-2 en este caso. En su momento yo les mencionaba que el dinamismo con el que se miden, ¿verdad?, los casos, la tasa absoluta o la frecuencia absoluta de casos positivos no nos dice exactamente por qué un estado, ¿verdad?, está en un semáforo y por qué otro estado está en otro. Eh, Muchas de esos factores que, aportan información para decidir que un estado va a estar, me refiero a un estado de México, un estado va a estar en rojo o va a estar en amarillo o verde, pues tiene mucho que ver con parámetros como estos, ¿no? En donde podemos observar el número de hospitalizados, el número de no hospitalizados, el número de pruebas realizadas tanto a la población, perdón, a los sujetos dentro de hospitales y fuera de ellos, el tiempo de la inicio de síntomas, etcétera. Todos estos, ¿verdad? De alguna manera nos dimensionan varias cosas que de forma consecuente van a terminar definiendo la naturaleza de la pandemia en cada uno de los estados, ¿sí? Hay muchos parámetros, no se preocupen, estos son parámetros de manejo, en este caso son indicadores del ámbito epidemiológico que serán seguidos para evaluar si se desconfina o no a una población. Pero yo lo que quería recalcar es que la decisión política o la decisión de que un estado esté o no esté en un cierto parámetro, disculpen, en un cierto color de semáforo, pues depende de muchas más cosas que el número de casos que están siendo reportados, ¿no? En este sentido, es importante que les recalque una diferencia que a veces no logramos diferenciar de forma clara, y es el hecho de que la incidencia, o sea, el número de casos nuevos por una cierta cantidad de individuos, ¿sí? Eh, este, que normalmente es una tasa, ¿verdad? Porque estamos hablando de habitantes, no son los casos acumulados, ¿no? Para que no los confundan, yo quise ponerte este ejemplo, ¿verdad? De cómo es que estamos en el caso de Chihuahua hasta la semana pasada, en el cual podemos observar que el número de casos confirmados acumulados, por supuesto, no son los de incidencia. Te recuerdo que estos son nuevos casos, ¿no? Estos son nuevos casos que se tasan o que se dimensionan en torno a una cierta cantidad de habitantes. En este caso son 100,000 habitantes. Entonces tenemos 1,385 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. Ese mismo parámetro se mide una semana después, ¿verdad? Y vamos a ver la dinámica con la que se están reduciendo los nuevos casos, ¿de acuerdo? No los casos totales, los nuevos casos. Te recuerdo, por ejemplo, que para efectos prácticos del manejo de la enfermedad, una enfermedad se confirma, ¿verdad?, de que es positiva, y a partir de ese momento esa misma persona vive con su enfermedad por espacio de, digamos, 15, 20 días, ¿verdad? A veces hasta un mes. Y entonces esa misma persona contribuye a una cierta cantidad de casos confirmados, ¿no? Entonces, estos 1,385 se le van sumando a los siguientes X, ¿verdad? Vamos a decir 1,200, y de ahí enseguida pues se van evaluando pues, los casos de confirmados acumulados. Fíjate, por favor, que estos y estos no están considerando los casos que ya salieron o que ya se curaron, ¿sí? Aquí de alguna manera nada más nos está diciendo en qué dimensión estuvo expuesta una población. Si los casos confirmados acumulados los midiéramos nosotros como tasa por cada 100,000 habitantes, pues entonces tendríamos también un parámetro que nos dijera cómo va incrementando, ¿verdad? El número de casos y cómo se va atenuando la gran denominada curva epidemiológica, ¿no? Eso es lo que el dividir los casos confirmados entre el total de habitantes, pues no nos dice nada en la práctica, ¿sí? Más valdría decir cuántos fueron confirmados
y después aunarle a este mismo parámetro el número de casos que ya han sido recuperados, ¿no? O más bien que no terminaron en mortalidad, que es junto con pegado, ¿no? O sea, si nosotros medimos la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2 o por COVID, en consecuencia, la diferencia de la tasa de mortalidad con la tasa de incidencia, perdón, la tasa acumulada, o sea, casos confirmados entre el total de población, pues pudiéramos sacar nosotros los casos que se recuperaron de SARS-CoV-2. Este gráfico en particular también nos está implicando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que no hay un solo estado, disculpen, un solo municipio que no tenga SARS-CoV-2, ¿no? Aquí dices sin casos y observa que no hay ningún municipio, lo cual debe de estarte diciendo que la dimensión del problema es muy grande, por lo tanto la magnitud es muy grande. También nos está diciendo que todo mundo es vulnerable, ¿verdad? Fíjate por favor que la dispersión de los casos, ¿verdad? Cursa desde 30 hasta 2.549 casos. En cualquiera de los casos nos está diciendo que hay vulnerabilidad. Sin embargo, hay zonas que son particularmente más vulnerables, ¿sí? Sobre todo aquellas que están pegadas a Coahuila, ¿no? Entonces, es importante que tengamos pues en cuenta todos los criterios de calificación de este problema pues para decidir si hay o no vulnerabilidad o si hay o no magnitud. La prevalencia absoluta, ¿verdad? Como he venido diciendo, ¿verdad? Es el número de casos o de eventos de en un tiempo y lugar sobre la población expuesta al riesgo en ese mismo tiempo y lugar. En tanto que X tiempo, X lugar, X tiempo, X lugar, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador están presentes, pues de entrada te debe traer a la mente, ¿verdad? La prevalencia, ¿verdad? Que es una fotografía de un tiempo y de un lugar en específico. Por el contrario, la tasa de incidencia es el número de casos nuevos que ocurren en un periodo de tiempo en una población en riesgo. Mide el riesgo o probabilidad de enfermar en una población durante un periodo de tiempo. Periodo de tiempo. ¿Sí? Ese periodo de tiempo puede ser una sola dimensión, ¿verdad? Entonces, si esta tasa de incidencia, ¿verdad? Son casos nuevos en todo un periodo, pues entonces, en tanto que no es un instante en particular, pues entonces pudiéramos hablar de que eso se llama tasa de incidencia. Aguas. En un periodo determinado es un número único, ¿sale? O sea, tú puedes decir en el mes de febrero, de enero a diciembre, ¿sí? Hubieron tantos casos y cuántas personas estuvieron en riesgo en esos casos. Pero por el solo hecho de que el numerador está determinando o está determinado en un periodo de tiempo y no en un instante en particular, pues por eso podemos decir que eso es una incidencia, ¿sí? Aguas con la diferencia. También aguas con la diferencia de tasa de incidencia versus densidad de incidencia, ¿sí? Fíjate que la densidad de incidencia es la medida, más bien es la incidencia medida teniendo en cuenta la duración de la observación en distintos individuos. Mientras que acá decíamos de enero a diciembre, ¿verdad? Se acumularon, hubo tantos casos nuevos, ¿verdad? De esta enfermedad, ¿sí? Y por esa razón esto es una incidencia. Acá, por el contrario, estamos tomando en cuenta el tiempo per se, pues como parte del denominador. O sea, el denominador, a su vez, ¿verdad? Está diciendo todas las personas que estuvieron expuestas durante ese periodo entre el tiempo, ¿sí? Entre el tiempo de exposición, ¿verdad? Que sería un mes en particular, o podemos decir 30 días. Y entonces, esta diferencia, ¿verdad? Esto y esto, ¿verdad? Es casi lo mismo, solo que esto se mide entre tiempo, el tiempo de exposición. Y entonces la tasa esta es muchísimo más dinámica, ¿verdad? Que esta tasa, porque esta es una tasa acumulada, ¿sí? De incidencia acumulada y esta es una densidad de incidencia tomando en cuenta, pues, el tiempo. La densidad de incidencia no es un parámetro que sea muy común medir. Les explico por qué. En la mayor parte de nosotros, de las investigaciones epidemiológicas realizadas en
en la química clínica, en la nutrición, en la enfermería, en ciertos casos, la duración y el seguimiento de pacientes, si bien es posible, ¿verdad? Si bien podemos hacer un estudio que tenga esas características, la verdad de las cosas es que la mayor parte del tiempo nosotros nos abocamos a hacer estudios de prevalencia. Por esta razón es que las medidas de morbilidad que implican incidencia, en tanto que incidencia es un periodo, ¿verdad? Tiene, incluso a veces, tiene distintos puntos de corte, ¿verdad? Que se van siguiendo, pues entonces no se estila hacerlo. Por esa razón, voy a pedirte de favor que revises este material, ¿verdad? Para que tú puedas, este vínculo, discúlpame, para que tú puedas entender el término de densidad de incidencia y que con ello mañana, ¿verdad?, puedas utilizarlo para medir, pues, cualquier cosa que tú quieras analizar. Por ejemplo, nosotros podemos ver este fenómeno, ¿verdad?, de la inmunidad de rebaño, siguiendo el número de casos de personas seropositivas que no tuvieron enfermedad, ¿no? Y entonces podemos nosotros medir los niveles de IgG plasmáticos de la población abierta y documentando el número de casos que se reportaron como positivos dentro de ellos. Y entonces vamos a observar que tiempo con tiempo, a lo largo, y suponiendo que tuviéramos recursos para hacer todo esto, pues íbamos a observar personas que tienen IgG positiva a SARS-CoV-2, donde hubo una exposición, pero donde no hubo un cuadro clínico característico, ¿no? Y entonces esa tan denominada inmunidad de rebaño, pues pudiéramos seguirla de esa manera, ¿sí? La verdad de las cosas es que en epidemiología, la inmunidad de rebaño, ¿sí?, se va observando a través de las tasas de incidencia, ¿sí? Particularmente de la de densidad, la anterior que vimos, que es la densidad de incidencia. La densidad de incidencia es el parámetro que nosotros vamos observando en el declive de los casos de una enfermedad determinada y asumimos, ¿verdad?, que en tanto que la población estuvo expuesta en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, pero que los casos están bajando, pues entonces podemos asumir que se está llegando a esa densidad de incidencia. Así como hay medidas ahora sí que sofisticadas, ¿verdad?, de medir la prevalencia, perdón, la incidencia de forma específica a un tiempo determinado o medir longitudinalmente el número de casos positivos nuevos entre un periodo y otro, pues también podemos encontrar los símiles, ¿verdad?, en términos de prevalencia. Y entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una tasa de prevalencia donde nosotros podemos poner, ¿verdad?, el número de casos nuevos y antiguos sobre la población en estudio, ¿verdad? Esto es en particular cuando estamos siguiendo una población en específico. Fíjate que la tasa de prevalencia, ¿sí?, es un parámetro en donde el denominador no está tan generalizado como decir toda la población expuesta, sino la población en estudio, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, una tasa de prevalencia en el caso de la UACJ, porque el mundo, ¿verdad?, que nosotros estamos siguiendo es un submundo, ahora sí que del mundo, ¿no? Y entonces esa diferencia pues hace que podamos nosotros seguir tasas de prevalencia puntuales, particularmente para comunidades pequeñas, pero también la podemos hacer por tasas de prevalencia individuales, ¿no? Como es el caso de cada 100 habitantes, de la misma tasa que vimos, por ejemplo, para los municipios de Chihuahua. En vez de expresarlo por 1000 habitantes o 100,000 habitantes, pues pudiéramos decirlo por ciento, ¿verdad? Y entonces ahí sí, la prevalencia pues tuviera esa connotación. La prevalencia lápsica, ¿verdad? Que es otro parámetro que a veces es muy difícil de entender, pero que de alguna manera nos va a decir algo nos dice más algo sobre la relación que existe entre las personas que siguen estando enfermas y
las personas y las nuevas personas que van ingresando con una patología, excluyendo por supuesto aquellas que ya se curaron, ¿verdad? Entonces ahí ya hablaríamos de prevalencia lápsica, en donde en un periodo determinado, ¿verdad? Podemos tener, perdón, y para una submuestra, una muestra específica de estudio, pues pudiéramos tener que la suma de los casos prevalentes más el número de casos nuevos, o sea, casos prevalentes son personas enfermas que todavía lo están, ¿sale? Más número de casos nuevos, o sea, personas que van ingresando a este selecto grupo entre la población en estudio, pues a eso le diríamos nosotros prevalencia lápsica, ¿verdad? Porque pues en realidad tanto estos como estos requieren de un seguimiento y una vigilancia epidemiológica. Por esa razón es que ese parámetro es más importante dentro de un hospital que en otra parte, ¿no? Aquí de nuevo, no quiero decirles porque como estos parámetros, estos indicadores epidemiológicos hay muchísimos, ¿sí? Eso es lo que para efectos de el caso de la química clínica, ¿verdad? O los estudios epidemiológicos basados en parámetros clínicos, que es el caso que nos ocupa, este, eh, la prevalencia lápsica casi nunca nos la topamos. No por ello vamos a dejar de verla. Y para verla te voy a pedir de favor que tú revises este material y este ejemplo, ¿verdad? Para que veas a qué se refiere y cómo se va calificando, cualificando la prevalencia lápsica, ¿vale? Ahora sí, todos los parámetros de frecuencia, o sea, las razones, las frecuencias y perdón, tasas, podemos nosotros traducirlas en indicadores que tienen una cierta objetividad y un cierto aplicación en específico. Mm, a partir de este momento vamos a estar nosotros observando o platicando más sobre tasas y frecuencias y prevalencias de enfermedades o de morbilidades, ¿de acuerdo? Personas que se curaron, perdón, o personas que vivieron durante un periodo determinado con cierta enfermedad, etcétera. Sin embargo, las tasas de mortalidad, ¿sí? Son quizá uno de los indicadores epidemiológicos más útiles para saber y calificar acciones en salud pública. Debes de estar de acuerdo conmigo que si una persona se muere, pues es porque no se hizo algo adecuado. ¿Estás de acuerdo? Si bien que un paciente se muera, ¿verdad? De forma temprana, ¿verdad? Significa no gasto para el sistema de salud, porque pues con ello se terminan todos los problemas para ellos, ¿verdad? Para el sistema de salud. La verdad es que la tasa de mortalidad y sobre todo los años de vida saludable perdidos, ¿sí? O sea, mientras más pequeño se muera la persona, ¿verdad? Pues menos años de vida saludable se vivieron, ¿verdad? Entonces, esos también son parámetros muy importantes para calificar los esfuerzos de la salud pública, ¿verdad? De los sistemas de salud. Las tasas de mortalidad, la tasa cruda de mortalidad, la tasa específica de mortalidad por edad, la tasa de mortalidad por causa, estas ya las vimos, ¿verdad? Como tasas específicas y tasas brutas, ¿no? O en este caso se dice también tasa cruda, ¿no? En donde son los que se murieron entre el total, ¿verdad? De personas a la mitad de un periodo. Fíjate qué interesante este parámetro, ¿no? La tasa cruda de mortalidad, porque no está diciendo toda la población que vive en un lugar, en un periodo determinado, sino está midiendo la tasa de muertes en el periodo entre la cantidad de personas que vivían a la mitad de ese periodo, ¿sí? Y entonces la tasa cruda de mortalidad, por el solo hecho de estar midiendo vamos, teniendo un denominador en el cual el denominador varía en un periodo determinado, por eso se dice que esta es una tasa dinámica, ¿verdad? Porque está tomando en cuenta la mitad de la información de ese periodo, ¿sí? Ahí, si quisiéramos medirlo
y poner, ¿verdad?, la tasa de personas que vivían, perdón, la población que vivía en ese lugar y tiempo en el periodo determinado, pues debemos de entender que las poblaciones entran y salen, ¿no? Por esas razones que se utiliza la media de personas que vivieron en ese periodo. ¿Por qué es importante esto? Porque si de no hacerlo, no pudiéramos nosotros comparar, por ejemplo, las tasas de mortalidad de Ciudad Juárez con la tasa de población que podamos encontrar, por ejemplo, en Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿no? O particularmente en las poblaciones de menonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos la población entre el inicio de un periodo y al final de es quizá igual o muy conservada en comparación al dinamismo que nosotros estamos teniendo en Ciudad Juárez. Por eso es que debemos de tener un denominador que sea objetivo, ¿no? Algo que nos capture y que nos permita comparar la tasa de mortalidad entre un lugar y otro lugar. Habiendo dicho esto, la tasa cruda está considerando todos los casos, ¿sí? Todas las muertes, niños, ancianos, mujeres en edad reproductiva X, Y, Z, ¿no? Una tasa específica por edad, ¿verdad? De eso mismo, pues es justamente los muertos con la edad determinada o con la causa específica determinada. En el caso de la tasa de mortalidad infantil te mencionaba que tanto la mortalidad infantil como la mortalidad neonatal y la postneonatal de alguna manera califican las acciones que se están haciendo en esos periodos, ¿no? Recordemos que en el caso de los neonatos, en donde los 4 determinantes de la salud en realidad están circunscritos a uno en específico, ¿verdad? Que es el funcionamiento y el acceso a los sistemas de salud, pues por esa razón es que vamos a entender que la mortalidad se constituye como un parámetro que califica a los sistemas de salud a nivel mundial. Recordando nada más, pues, los 4 determinantes de la salud de un neonato o un niño, ¿verdad? Poco antes de nacer y después de nacido en los periodos, en el primer mes, de alguna manera, pues, minimiza el poder que tiene el determinante biológico, el poder que tiene el determinante ambiental, por supuesto el de conducta humana, porque los bebés todavía ni conducta o ni perfil psicológico tienen, ¿verdad? Y entonces, pues el determinante de salud, ¿verdad? El cuarto determinante, si el niño se muere, pues es algo que no se hizo bien, ¿no? Y entonces por eso estos parámetros son ultra importantes, porque nos califican las acciones. En este caso en particular nos está diciendo todo el sistema, o sea, todo lo que se hace alrededor del periodo perinatal, ¿no? En se dice qué cosas están haciendo después del nacimiento, ¿verdad? Recién nacido, ¿verdad? Algo que fueron actividades, ¿verdad? Por ejemplo, el número de cesáreas o las cesáreas efectivas o las cesáreas exitosas, el control del peso, ¿verdad? En las camas, ¿verdad? O en las cunas de estos bebés, etcétera, etcétera. Y la postnatal es despuesito de que el niño sale de esa clínica, ¿verdad? Cuánto se demora en el periodo posterior a la exposición primaria al medio ambiente. ¿Sí? Las tasas de mortalidad en el mundo, te mencionaba, es una tasa que nosotros o que en los sistemas de salud se utiliza para calificar a los sistemas de salud. Observa, por favor, ¿sí? Que de acuerdo a esta nota, ¿verdad? En esta nota, que aquí lo vas a poder ver, ¿verdad? Este vínculo es de esta información y este es del periódico. Vas a observar que la mitad de las muertes de menores de 5 años ocurre en el África subsahariana, ¿no? Sahariana, disculpa. Y entonces, observa, son 186 muertes por cada 1000 nacidos, ¿no? 186 muertes por cada 1000 nacidos. Esto es en el 2006, ¿sí? Y entonces, pues observarás que la mortalidad en estos países es muchísimo más grande que la que podemos encontrar, por ejemplo, en América Latina, que a su vez es un poco más amplia o larga que la comparada con Estados Unidos, vamos a decir. En cualquiera de los casos, ¿esto para qué nos sirve?
nos sirve para focalizar los esfuerzos, ¿verdad? Y aumentar o enfocarnos en mejorar los sistemas de salud de estos países, ¿no? Gráficos similares a esto, pues los vamos a encontrar para México, en el cual podemos decir, pues podemos decir el global, ¿verdad? O podemos hablar de por estado, ¿no? Y entonces decir cuántas muertes ocurren en Chiapas versus las que ocurren en Ciudad Juárez, ¿no? Perdón, en Chihuahua, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar una manera de utilizar esa información pues con un fin específico, que es el mejoramiento de los sistemas de salud. En el caso de la mortalidad infantil, pues lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? O que todos los esfuerzos en salud pública están esperando es que haya un declive en la mortalidad infantil conforme se va aumentando el tiempo, ¿verdad? La idea es que bajemos todavía más. Les recuerdo que los declives ocurridos particularmente en la etapa postnatal, de alguna manera tiene mucho que ver con las acciones públicas. Esto es, por ejemplo, los suplementos vida oral, ¿verdad? Las sales, la vacunación, por ejemplo, ¿no? Que son iniciativas públicas para mejorar la probabilidad de que los niños, pues, cada vez no mueran, ¿no? La razón de mortalidad materna, ¿verdad? Es un parámetro que también es importante checar, pero que está en función, fíjate qué interesante, no de las personas, perdón, que el numerador considera la misma población que el denominador, ¿no? Aquí la razón de mortalidad materna indica la probabilidad que una embarazada fallezca por causa relacionada con el embarazo, en el parto, el periodo puerperal o con su atención, ¿no? ¿Cómo se mide? El número de muertes de mujeres por causas relacionadas con este periodo, ¿verdad? Con estas actividades que se están mencionando arriba, por cada 1000, ¿verdad? ¿Sí? Entre el número de nacidos vivos del mismo periodo. Fíjate qué interesante. Esta, si bien está multiplicada por 1000, ¿sí? La expresión es una razón. Y ahora sí que la razón es muy sencilla, ¿no? El número de muertes, ¿sí? Más el número de vivas, personas, de mujeres que vivan, producto de un embarazo, entre los nacidos vivos, la cantidad, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Son iguales, disculpen, son prácticamente semejantes. Esto es, vamos a decir en un periodo determinado, vamos a decir en un mes, ¿no? En un mes, ¿qué les gusta que pueda haber en una clínica? No sé, 100 embarazos. O vamos a decir todo en un año, unos 1000 atenciones de embarazo. Bueno, vamos a decir eso, ¿no? Pues más o menos, digamos, por mucho, un 50% de los nacimientos, ¿sí? Versus el 100% de las mujeres embarazadas que dieron a luz, ¿sí? Pues está diciendo una relación de 0.5. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, pues la relación se puede expresar no necesariamente sin necesidad de recurrir a una prevalencia o a una frecuencia, disculpe, o a una tasa de incidencia, ¿no? La otra cosa no menos importante es recordar que la razón siempre implica alguien distinto en el numerador que el del denominador, ¿no? Si aquí hay mujeres y aquí no las hay, pues esa tiende a ser una razón, ¿verdad? En particular. La razón es una expresión que al final del día nos está diciendo que la frecuencia del numerador es prácticamente similar en orden de magnitud a la del denominador, ¿sí? Por eso es que esta expresión es una expresión muy necesaria. La razón de mortalidad materna con la razón de neonatal, ¿verdad? O sea, del periodo neonatal, nos dice qué hicieron o qué mal atendieron un parto. ¿Se entiende? Es una razón, ambas son indicadores del funcionamiento de los servicios de ginecobstetricia. Entonces, ambos indicadores son importantes de manejar, ¿verdad? Porque podemos asociar esto con alguna causa, ¿verdad?, que esté ocurriendo en particular. Hablando para el caso que nos ocupa y previendo que algunos de ustedes se van a encargar a la clínica o se van a ir a atender la clínica, vamos a pensar que una de las causas de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna
y con ello la mortalidad infantil puede ser una hemorragia mal atendida, por ejemplo, ¿no? Producto de la efectividad o de la ausencia de bolsas de sangre, ¿no? Que pueda no tienen un banco de sangre que funcione de manera adecuada. Estoy inventando, ¿verdad? Pero esa puede ser una causa de esa mortalidad. Entonces, habiendo dicho esto, es importante que entendamos que tanto la mortalidad materna como la tasa de mortalidad neonatal son dos parámetros que califican el tratamiento del embarazo. Como el caso de la mortalidad infantil, la mortalidad materna también es importante que la entendamos. Ahora pongamos esto en una dimensión pública. Una pregunta, ¿verdad? Sería, ¿y de verdad es que se mueren muchas mujeres, ¿verdad? O se mueren muchos niños en el periodo neonatal? Y si tu respuesta es sí, entonces hay que recordar que ese es un problema de salud pública por magnitud, ¿no? Entonces, cualquier acción de prevención primaria, pues ya ocurre con la venia de proteger a muchas mujeres de la mortalidad durante el embarazo. Parámetros similares a ¿verdad? Están las muertes acumuladas por semana, ¿no? Y entonces nosotros podemos decir muertes acumuladas para la semana 1, para la semana 2, para la semana 3, hasta la 52, e ir viendo y monitoreando a lo largo de un año, pues, cómo se van moviendo estos parámetros de forma dinámica, ¿no? Las muertes acumuladas, pues, también es una pues, una forma de ver la información de forma dinámica, ¿no? Voy a abrir un espacio para, aunque no se vea muy bien acá abajo, muchachos, por aquí en las presentaciones están los vínculos que pueden ayudarles a entender estos parámetros. Pero voy a aprovechar este momento, ¿verdad? Para que ustedes le pongan nombre a los parámetros, a ciertos parámetros que vamos a ver, ¿no? Observen, por favor, este indicador, ¿no? Este indicador. ¿Cómo le llamarían ustedes a este indicador? Pues el lugar. ¿El lugar? Ok, bueno, ahora ya identificaste el parámetro que está jugando, ¿verdad? Vamos, que está ayudando a segmentar la información de mortalidad materna. Ahora dime cómo se llamaría el indicador epidemiológico. Ya tenemos suficientes herramientas, ¿verdad? En la presentación para poder identificar la naturaleza de este indicador. Vamos viendo algo muy, muy rápido, ¿sale? A ver, si yo les digo que esta expresión está, ahora sí que esta dimensión está expresada en porcentaje, pregunta, ¿cuántos parámetros, ¿verdad? Tienen porcentaje. Bueno, podría ser en el tipo de servicio de salud o algo así. Sí, a ver, perdón, lo dije mal. Lo que quiero decir es, para poder saber qué tipo de indicador se está mostrando aquí, tenemos que aplicar tanto el concepto de categorías epidemiológicas, o sea, tiempo, lugar y espacio, ¿sale? Como también tenemos que entender cómo se llama cada tipo de indicador de frecuencia. Tasa, frecuencia o razón, ¿no? En este caso, este número, 85%, ¿sí? ¿Es una tasa, una frecuencia o es una razón? ¿Es una tasa? Una ¿Es una... taza, ¿Perdón? sería una taza, ¿Una tasa? ¿Por qué lo dices? Porque, ¿qué es una tasa? es un porcentaje como yo lo entendí. ¿Quién está de acuerdo con su compañero?
o quién no está de acuerdo con su compañero. Sí, bueno, también es cierto que ustedes tienen que volver a estudiar el material y los videos, ¿verdad? Pero pensé que íbamos a rápidamente identificar, ¿no? Bueno, lo voy a decir yo, ¿no? Para que ustedes puedan ir ensayando y viendo la información que se les va presentando en artículos de investigación y o en el periódico como este es el caso, ¿no? A ver, vámonos por partes. El primero de ellos es, esta expresión está implicando que hay 85 personas por cada 100, ¿sí? Y entonces, en términos prácticos, ¿verdad? Las medidas de frecuencia que hemos visto, pues es una razón en donde el denominador y el numerador son más o menos en la misma magnitud, ¿sí? Nos dan porcentajes muy altos, o donde, perdón, y una medida de frecuencia es una que se multiplica por 100 y una tasa es una que se multiplica por 100,000, 10,000, 100, vamos, por una n más grande que 100, ¿no? Y entonces, en esta expresión per se nos está diciendo que esta es una prevalencia, ¿verdad? Primero es una frecuencia en el sentido de que son 85 por 100, ¿sale? Pero recordemos que cuando la medida de frecuencia se la aplicamos a un problema de salud, entonces eso se convierte en un término que se llama prevalencia, particularmente prevalencia cruda, ¿sí? Prevalencia cruda. Profe, Ahora bien, dígame. ¿puede repetir eso? O sea, dijo que cuando son un denominador casi igual ¿Sí? al numerador, ¿era qué? Perdón. Ok, una tasa va a ser, ¿cómo se decide si vamos a expresar nuestros resultados, cualesquiera que sea incidencia, prevalencia, lo que usted quiera, ¿sale? En términos de frecuencia. ¿Cómo vamos a decidir entre reportar una tasa, una prevalencia o perdone, una tasa, una frecuencia o una razón? Eso lo vamos a decidir en términos de la dimensión que hay o la cantidad de individuos que están en el numerador y en el denominador. ¿Sale? Vamos a empezar por algo muy sencillo. Cuando en el numerador y el denominador la cantidad de personas es muy cercana, ¿sí? Vamos a decir, arriba tengo 85 y abajo tengo 100, ¿sí? Arriba tengo 85 y abajo tengo 100, entonces son dos números muy pegaditos, ¿verdad que sí? O sea, son muy parecidos 85 y a 100. Entonces, la mejor forma de expresar ese dato, ¿verdad? Para poderlo poner en contexto, es que nosotros lo reportemos o como tasa, discúlpeme, o como razón, o como prevalencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el denominador es casi tan parecido, o sea, en dimensión, en cercanía numérica, ¿sí? Que el numerador. ¿Sí? Eso es lo que hay una diferencia entre hacer una tasa y hacer una prevalencia, ¿no? En este caso en particular, yo tengo, ¿verdad? Un 85 en un 100, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, son 85 por cada 100. En ese sentido, ¿verdad? Si 85 por cada 100 están los dos números muy cerquita, y entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el numerador es el tipo de población que se está midiendo en el numerador? ¿Es el mismo tipo de persona que se está midiendo en el denominador? Y si tu respuesta es sí, entonces la mejor expresión será prevalencia. ¿Sí? O sea, yo voy a tener 85 mujeres, ¿sí? Que murieron en total del 85%, perdón, en un total de 100 mujeres que fueron atendidas en un hospital. ¿Se entendió? Cuando el denominador y el numerador, la naturaleza de las personas medidas, son iguales, entonces lo más correcto es expresar eso en términos de porcentaje, perdón, en términos de prevalencia o frecuencia. ¿Estamos bien? Por eso yo les decía, no confundan, por favor, tasa, perdón, razón, tasa
y frecuencia, porque esas son expresiones numéricas, ¿sí? Van a recibir el nombre de incidencia o prevalencia si lo que estamos hablando o lo que estamos dimensionando es un problema de salud, ¿sí? Pero yo puedo tener una frecuencia, por ejemplo, de edad, ¿sí? De edad que hay en este salón, y yo puedo segmentar la población y decir, no sé, de tanto a tanto, y de tanto a tanto, y de tanto a tanto, ¿no? Y entonces yo voy a poder observar cuántas personas pertenecen a cada una de esas tres categorías de edad, ¿no? Pero ahí no estoy hablando de prevalencia, ahí estoy hablando de frecuencia de la edad, ¿no? Entonces voy a decir, en este salón, los individuos que están entre 19 y 23 años es alrededor de un 75%. ¿Por qué? 75 personas por cada 100 de este salón, ¿sí? Serían de la frecuencia de edad que se denomina. Entonces, volviendo, no, por favor no olviden que razón, frecuencia y tasa son expresiones de frecuencia, son expresiones de dimensión. ¿Cómo se usan? Pues cuando el denominador y el numerador son muy parecidos en dimensión, pero el numerador difiere del denominador en el sentido de qué poblaciones están midiendo, entonces a eso le vamos a llamar tasa. El ejemplo claro que yo les puse anteriormente. En este salón yo puedo medir mujeres entre hombres y eso expresar como tasa, disculpen, como razón, ¿sí? 1 por cada 2, o puedo decir 25%, ¿sale? Esa es una tasa. ¿Por qué es una tasa? Porque el denominador es distinto del numerador. En este caso, el denominador y el numerador son igualitos, porque los dos son mujeres, ¿no? Y entonces tenemos mujeres que murieron en el numerador y mujeres totales medidas en un periodo determinado, ¿sí? Y entonces eso, pues es una expresión de frecuencia porque no nada más es porque se multiplica por 100, porque los números están muy cerquita, sino porque el numerador y el denominador son en naturaleza igual. Entonces, esta es una medida de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque un numerador entre un denominador por 100 me está diciendo, ¿verdad? Perdón, en donde el numerador y el denominador son iguales, pues entonces esta es una medida de frecuencia que al medir muertes por atención hospitalaria, pues también está diciendo o se puede expresar como prevalencia, ¿sí? Esta prevalencia puede tomar formas de prevalencia cruda, prevalencia específica, ¿verdad? Dependiendo de lo que mida. Y entonces, este número en particular, ¿verdad? Sí, este número en particular, si nosotros lo tomamos en cuenta o tomamos en cuenta que fue analizado en términos de dónde se sacó la información y podemos observar si sumamos 530 más 169 más 123 más 68 más 27 y lo pongo en total, si yo mido 530 entre el total, entonces estoy diciendo que es 85, o perdón, que hay un cierto porcentaje que se mueren en servicios estatales de salud y un cierto porcentaje que se mide en servicios de salud de instituciones de seguridad social. En esta nota en particular, ¿verdad? En tanto que hogar no es hospital, ¿sí? O donde las hospitales y clínicas privadas no están siendo consideradas dentro de este subsistema, ¿sí? Podemos decir que 530 más 169 entre el total de individuos explicados, ¿verdad? O contabilizados, pues nos dio este 85%, y por eso es que ellos dijeron que estos 85% de las muertes se morían en los hospitales, particularmente del sector público. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo creo que le faltó un pedazo de información aquí en esta enunciado. Y entonces, esta expresión, ¿verdad? Si bien es una frecuencia, si bien es una prevalencia, ¿sí? Por el solo hecho de que está siendo analizada a través de diversos segmentos de atención, ¿verdad? Pues por esa razón es que le vamos a decir tasa específica. ¿Por qué? Porque es específica y mide
específicamente las muertes en instituciones de seguridad social públicos, ¿verdad? Estos, ¿verdad? 530 más 169, entre el total de los sistemas de atención. Incluso en el hogar, recordemos que hay gente que prefiere tener sus partos en casa, ¿no? Entonces, resolviendo, ya para finalizar con este ejemplo, 85% de las muertes maternas ocurren en los hospitales, es una expresión de prevalencia específica de mortalidad materna. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Si este es una tasa específica de mortalidad materna en instituciones de salud pública, perdón, en organismos de atención público, ¿cómo se llama esto? Nada más les voy a recordar que la razón de mortalidad es un parámetro que mide muertes de mujeres en el periodo puerperal, ¿sí? Entre el total de nacidos vivos, o sea, bebés, ¿de acuerdo? ¿Cómo le llamarían ustedes a este indicador? Utilicemos, por ejemplo, específicamente estos. Profesor, Sí. lo único sería la razón. Exactamente, es una razón porque ahí está, ¿no? Sí. Es una razón de mortalidad materna, muy bien. Pero toda la información, ¿qué les está ofreciendo? Toda la información, ¿qué les está ofreciendo? Pues está haciendo una comparación, perdón, de la razón de mortalidad del 2011 con la del 2002 de diferentes estados. Perfecto, esa es la descripción de este gráfico. Muy bien y gracias. ¿Sale? Ahora dime, ¿cómo se llamaría este indicador? Aparte de razón de mortalidad. O con eso te quedas. No le adicionarías nada más a la expresión. En este caso, por estar hablando de porcentaje, podría ser prevalencia e incidencia. Otra vez, perdón. A esto también se le agregaría incidencia por estar en porcentaje. ¿Le agregarías incidencia por qué, decías? Por calcularlo en porcentaje. Interesante. No lo sé, no lo sé ahí, ¿verdad? Yo quiero asumir, ¿verdad? Varias cosas. Por ejemplo, que al ser razón de mortalidad, quiere decir que el numerador y el denominador por naturaleza son distintos. Eso ya de entrada, ¿sale? Perdón, de razón de mortalidad materna, ¿sí?
Ya de entrada ya sabemos que existe una diferencia entre el numerador y el denominador, porque el numerador es distinto en naturaleza que el denominador. Mientras que arriba son mujeres, abajo son niños. ¿Vale? Entonces, por esa razón es que se llama razón. ¿Vale? En este sentido. Pero esta razón, curiosamente, no tiene la dimensión en la parte Y. ¿Verdad? Aquí no sabemos si este 16.2 es por cada 100, ¿sí? O es por cada 10,000 o es por cada 100,000. ¿Sí? Asumiendo que lo fuera, ¿sí? Que fuera una prevalencia. ¿Sale? Una prevalencia. Entonces, esta sería una, perdón, una prevalencia, una frecuencia. O sea, 16.2 por cada 100 o 37.9 por cada 100, ¿sí? Asumiendo que sea una frecuencia. Fíjate que no dije prevalencia, ¿eh? Dije frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza del indicador ya te está diciendo que el denominador es distinto del numerador, ¿sí? Por eso no puedo decirle yo prevalencia, ¿sí? Pero sí le puedo decir frecuencia si la razón se está expresando por cada 100, ¿vale? O sea, 16.2 en 100, esto es una frecuencia, no prevalencia, frecuencia, ¿sí? En cualquiera de los casos, ¿no? Estamos observando que esta razón de mortalidad materna es una razón de mortalidad específica por región. ¿Se entiende? Una razón de mortalidad específica por región. ¿Sí? Porque nos está diciendo cuánto es en Colima, cuánto es en Michoacán, cuánto es en Tabasco y así sucesivamente. Si adicionalmente a este parámetro, en vez de expresarlos en números absolutos de 30.5 para 2002 y 48 y 44.8 para el 2011, obtuviéramos la diferencia de estos dos números. ¿Cuál es la diferencia de estos dos números? A ver, amigos, díganme. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Sería un 14%? 14%. Pues, o con una fracción, ¿verdad? Vamos Sí. a suponer que son 14%. ¿Sí? De hecho, 14.3%. ¿Sí? ¿Cómo le llamarían ustedes al 14.3%? ¿Cómo le llamaron? Hasta ahorita lo que sabemos Pues sería es que un de aumento, manera... ¿no? Sí, claro, es un aumento, ¿sí? Interesante que lo digas, pues, porque el número puede cobrar un valor positivo o puede cobrar un valor negativo, ¿sí? Lo cual indicaría aumento o disminución. En cualquiera de los casos, ¿sí? Estamos midiendo dos periodos, una razón de mortalidad materna, ¿sí? Que si lo dejamos como tal, pues se va a llamar razón de mortalidad específica, perdón, razón de mortalidad materna específica por región para el 2011 y para el 2002. ¿Sí? O sea, cada barrita de esta se llamaría razón de mortalidad materna específica para el año 2011, cuando anaranjadita, y para el 2002, cuando que es morada, vamos a decirlo, ¿no? Pero ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cómo le llamarían ustedes a un cálculo que hiciéramos de la diferencia de ese 14.3% que resulta de la diferencia entre el 2011 y el 2002? ¿Qué nombre recibiría si este gráfico, en vez de tener dos barritas, tuviera una sola barrita que tuviera solamente las diferencias? ¿Sí? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Tasa específica? Tasa específica ya lo es, ¿sí? La razón mortalidad materna específica por región, ¿sí? Ya se llama así, de entrada. Entonces, cualquier cosa que nazca de la división o de la diferencia
de estos parámetros, pues también va a ser específica, ¿estás de acuerdo? Si ponemos Tabasco, Baja California y Nuevo León también como comparativo. ¿Sí? Sí. Entonces sería una tasa ajustada. A ver quién me ayuda a ver la diferencia entre la tasa ajustada. De entrada te digo que no lo es, ¿de acuerdo? Pero ¿alguien sabe sobre lo que era una tasa ajustada? Una tasa ajustada, ¿sí? Una tasa ajustada, o en este caso una razón ajustada, sería de tomar uno de estos parámetros de uno de estos estados, ¿sí? Como uno de los estados modelo, ¿se entiende? Entonces yo pudiera expresar, por ejemplo, la mortalidad materna del 2002 de Colima, que es la más bajita, y después dividir este 46 entre 16,2, este 35 entre 16,2, este 26 entre 16,2 y sacar la tasa ajustada, ¿sí? La tasa ajustada a un estado, ¿sí? Que sería tanto como normalizar el efecto, ¿verdad? De Colima. Las tasas ajustadas normalmente se utilizan pues para poderle quitar el efecto covariante de otras cosas, pero esta es una forma muy simplista de verla, ¿no? O sea, se ajustó a los parámetros de Colima, ¿no? Esa es una manera. No es una tasa ajustada, ¿sí? Lo que sí va a hacer es, en tanto que está involucrando dos periodos, ¿verdad? Dos periodos, ¿sí? Podemos decir que eso es una medición longitudinal. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Es como si dijéramos la ENSANUD del 2012 contra la ENSANUD del 2018. La diferencia que haya de cualquier parámetro que ande por ahí, vamos a decir obesidad o prevalencia de obesidad, pues sería una medida longitudinal, ¿verdad? Porque son la diferencia entre dos periodos. Pero lo único que hemos visto anteriormente respecto de algo similar a esto, ¿sí? Es densidad de prevalencia o densidad de razón. La densidad de mortalidad materna, que en este caso es una razón, ¿sí? O pudo haber sido incidencia o pudo haber sido prevalencia, pero la densidad, ¿sí? Como parámetro resulta del comparativo entre dos periodos de un mismo parámetro, ¿sale? Entonces, el aumento de la densidad significará, pues, la diferencia entre este y este. Y entonces, si este gráfico lo transformáramos, repito, en comparando no 2 años, no 2 años como está ahorita, sino la diferencia de los mismos, entonces estamos hablando de un cambio en un periodo, ¿están de acuerdo? En este periodo del 2002 al 2011. Y entonces cualquier cambio que ocurra en cada región, pues recibirá el nombre de densidad o cambio, ¿verdad? O cambio en la incidencia específica de mortalidad materna. ¿Por qué? Porque lo que está comparando son dos periodos que los estoy dividiendo entre sí para sacar el aumento o la disminución de un parámetro. Entonces, en ambos casos, esto es densidad, discúlpenme, esto por lo pronto, independientemente de esto que les mencioné, pues cómo se llamaría si sacáramos la diferencia. Solo el gráfico, quiten las líneas azules. En particular, esto es una razón, ¿verdad? O es una dimensión de razón específica porque está especificada a una región y en esta también es específica porque está especificada a un subsistema de atención en la salud. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí para seguir, chavos? Aquí No, hay un profe. ejercicio. Dígame. No, dije que no había ninguno. Perdón, disculpe. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Muy parecido al que está en el slide, en los slides anteriores, ¿sí? Chéquenlo para ver si lo pueden calcular. Repito, no es mi intención sacar densidad de incidencia, ¿verdad? O seguir más con este tema, ¿verdad? Porque es más importante que revisen ustedes los estudios,
observacionales de corte transversal que implican que sean solamente un periodo, ¿sí? Y es muy, yo creo que nos vamos a encaminar más. Si nos queda tiempo, vamos a hacer un poco más cautos o vamos a empezar a observar otro tipo de estudios en los cuales se implica a la densidad de incidencia. Como siempre, habrá una persona que explique mejor las cosas que yo, ¿sí? Entonces, te voy a pedir de favor que revises estos videos de este muchacho que a mi ver, pues lo hace bastante coloquial, bastante sencillo. También estos vínculos, ¿verdad? Para poder estudiar las diferencias entre razón, proporción y tasa, ¿verdad? Y las diferencias entre incidencia y prevalencia. Y para el caso que nos ocupa, o el caso que estamos analizando del tema 3, o más bien a lo largo del semestre, pues vamos a ver estas dos lecturas asociadas al tema. Una, ¿verdad?, que habla de la secuencia genética, del origen y el diagnóstico, que junto con los videos que te pedí vieras al inicio de este tema, van a complementar todo el escenario alrededor de lo que debemos de entender de SARS-CoV-2. La intención de la lectura 3.1 junto con aquellos dos videos es ponerte en contexto, ¿sí? Ponerte en contexto para que después podamos entender artículos como la lectura 3.2. En la lectura 3.2 hay una variación de indicadores epidemiológicos del COVID a partir de las políticas de emergencia adoptadas en países sudamericanos. Hay una crítica que está subyace a la respuesta social, ¿verdad? Que cada país está teniendo para enfrentar a la pandemia. Seguro es que tú has oído expresiones de, hijo, si nosotros hubiéramos hecho esto antes, ¿verdad? Y hubiéramos hecho reclusión desde enero y no desde marzo o abril del año pasado, pues a lo mejor el cantar hubiera sido distinto para México. Y en este sentido, sí, tendrán razón. Eso es lo que hay una crítica alrededor, ¿verdad?, de cuánto tiempo nos tardamos en hacer una respuesta y cómo ha aumentado las tasas de mortalidad. Y aquí, en este artículo en particular, hay un gráfico que yo quiero que lo entiendas muy bien, ¿verdad?, para que lo podamos comentar en la siguiente clase, en donde se está midiendo el promedio de casos nuevos por día, ¿sí? Casos nuevos por día. ¿Y cuántos de esos? Esto significa, pues, el número en cada círculo, cuanto más grande, cuanto más casos promedios por día, ¿sí? Y también estamos viendo la tasa de letalidad, ¿verdad? O sea, la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2. Esta evidentemente, es una tasa cruda en la cual está midiéndose total de individuos, ¿verdad? Total de individuos que murieron por causa de SARS-CoV-2 en comparación a la población que estaba en riesgo en ese periodo, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad, ¿verdad?, de letalidad es tasa, ¿verdad?, porque la dimensión de muertos entre el total de la población expuesta, pues es por mucho más chiquito el numerador que el denominador. Por eso es que es una tasa, ¿vale? Habiendo hecho esto, este cálculo está hecho a 28 de marzo del 2020, ¿sí? ¿Qué importancia tiene este indicador a esta fecha? Pues es justamente el periodo de mayor diseminación, el periodo en el que más se documentó los casos, ¿verdad? Y fíjate que aquí entonces ya son días sin adoptar. Recordemos, por favor, en qué momento nos dijeron que nos quedáramos en casa el año pasado, y esto fue en marzo justamente. Entonces, significa yo quiero imaginar que esto es de 1 de marzo al 20 de marzo, ¿verdad? Porque la medición la hicieron el 28 de marzo, ¿no? Y entonces, vamos checando esta información. Por favor, hagan sus anotaciones, ¿verdad? Para tener una discusión proactiva, objetiva sobre lo que está diciendo el artículo. Si hay preguntas básicas, ¿verdad?, como ¿por qué le pusieron tasa y no le pusieron prevalencia? Te voy a pedir de favor que primero lo revises en los materiales y los vínculos que te estoy poniendo en el material, para que posteriormente nosotros entremos directamente a la discusión de los datos que se están reportando en ese artículo, ¿sí? Este artículo lo escogí para este tema en particular, en tanto que
se están involucrando tasas de letalidad y de alguna manera algunos indicadores de pues que pueden darte o que aluden a al tiempo, ¿no? O en este caso al tiempo en el que no se había dado respuesta todavía al COVID. Pero sí acerca muchos de los indicadores que se están reportando al tema número 13, ¿vale? Si no tienen, aquí voy a dejar el material, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta u opinión, la podamos abordar en este momento. ¿Vale? Ok. Preguntas, chicos. Yo sí podría explicarme de nuevo lo Así, de dime, Raúl, dime. razón, por favor. ¿Otra vez, cómo? ¿Me podría explicar de nuevo lo de razón? Eso no me quedó muy claro. Ok, vamos para atrás, por favor, permítanme un ratito. Ahí vamos, déjame localizar el slide. Ok, aquí vamos. Este slide ya lo vas a ver en el tema 3A en el video. De todas maneras, aquí va de nuevo. ¿Sí? Las medidas que se van a usar, ¿verdad? O que van a terminar siendo expresadas como prevalencia o incidencia de este momento, ¿sí? Son medidas que nacen de medir la frecuencia con que ocurren los eventos, ¿sí? A estas se le llaman cocientes demográficos o cocientes de frecuencia, ¿sale? Los cocientes más comunes que se utilizan para dimensionar el número de casos, ¿verdad? Con una característica entre un total de población y o personas que tienen otra característica biológica que son más comunes son la razón, la proporción y la tasa. Vámonos por la más sencilla, ¿sí? La más sencilla es una razón. ¿Qué características tiene este parámetro que no tienen las demás? Bueno, que esta involucra un denominador, disculpen, un cociente entre unas personas entre otras personas. ¿Estamos bien? Eso es lo que, a diferencia de las que siguen, en particular involucra una persona con una característica biológica distinta en el numerador de aquella que se utiliza en el denominador, ¿sí? En este caso, en particular, la más sencilla que te vas a topar en los estudios epidemiológicos es la razón de masculinidad y o feminidad. Eso dependerá de la naturaleza del investigador, ¿sí? En este caso en particular, este ejemplo, se está midiendo el número de hombres, ¿sí? El número de hombres entre el número de mujeres de un lugar determinado en un momento determinado, ¿sale? Esa cantidad, en tanto que la naturaleza biológica de la persona que está arriba es distinta de la que está abajo, por esa sola razón a esto se le va a llamar razón, ¿sí? Ya sea que ésta se exprese en números enteros como esta expresión 3:1 y o que este cociente 300 entre 100 lo expresemos como 3 nada más, o bien que si, por ejemplo, esto lo invertimos y tenemos 100 sobre 300, esto me daría un punto 3, ¿verdad? Y entonces lo multiplicaría yo por 100, por ejemplo, para sacar 30%, ¿sí? En cualquiera de las maneras, la razón se llama así porque el numerador o la característica biológica del numerador es distinta de la característica biológica del denominador, sea esto expresado como 3:1, 3 o 30%. ¿Sale?
Cuando Sí. la razón, ¿sí? Perdón, la frecuencia, la proporción, ¿sí? Se refiere a la cantidad de personas que están en el numerador, que tienen una cierta condición, ¿sí? Entre el total de la población, en donde el total de la población también incluye a las mismas personas en caso, ¿sí? En ese caso, fíjate que mientras que acá era hombres entre mujeres, acá son mujeres entre población total, en donde las mujeres también forman parte de esta población total, ¿sí? O el mismo caso si lo hiciéramos en hombres, ¿no? Hombres entre la población total, ¿sí? Otro ejemplo aplicado específicamente a la tasa cruda, porque esta se llama tasa cruda de morbilidad de neonatal, discúlpenme, la tasa cruda de niños prematuros, discúlpenme, ¿sí? Así se llama este indicador en azul. Podemos ver que el numerador, nacidos vivos, pero con un peso menor de 250 gramos, entre el total de nacidos vivos, ¿sí? Pues tanto aquí hay bebés como acá hay bebés, ¿no? Entonces esto ya no se estila expresar como una razón, ¿sí? Una razón, no se le dice razón, se le dice proporción. Y entonces la proporción implica que el numerador y el denominador biológicamente sean del mismo tipo de población. Ahora, en el sentido más estricto, ¿verdad? En la clínica se expresa un niño un niño prematuro como aquel que tiene un peso menor de 250 gramos, ¿sale? Y entonces podemos encontrar que que la proporción de niños nacidos vivos con menos de 250 gramos entre el total de nacidos vivos por 100 implicaría algo que en la clínica se llamaría prevalencia de prematurez, ¿sí? La prevalencia de prematurez recibe ese nombre porque el numerador y el denominador son biológicamente iguales en el sentido de la naturaleza biológica. Y B, porque están multiplicadas por 100. ¿Sale? Entonces, una proporción implica que el numerador y el denominador sean iguales en naturaleza. Esta proporción, ¿sí? Puede terminar siendo, si al multiplicar por 100, ¿sí? El numerito nos queda muy pequeño, vamos a decir, por ejemplo, 0.003%, significa 0.003 individuos por cada 100. ¿Estás de acuerdo? Y ni modo que podamos expresar a medios niños. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? O a 0.03 fracción de un niño, ¿no? Es preferible decir niños enteros. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿cómo le haríamos para transformar este valor fraccionario de 0.003%? Pues bueno, muy sencillo. En vez de reportarlo en forma de proporción, lo multiplicaría en forma de tasa, ¿sí? La tasa está midiendo, en este caso es un ejemplo de eventos entre población de riesgo al mismo evento. ¿Estás de acuerdo? Si esto fuera SARS-CoV-2, es número de casos positivos de SARS-CoV-2 entre el total de la población en riesgo de SARS-CoV-2. En tanto que los individuos en el numerador y el denominador son iguales, biológicamente iguales, entonces esto ya no es una razón. Pudiera ser una proporción, pero porque la proporción nos da 0.003%, es preferible multiplicarlo por 100,000, por ejemplo, para que yo tenga un 3 por cada 100,000 habitantes, ¿no? O 100,000 personas. ¿Sí se entendió la diferencia? Sí. Perfecto. A partir de ese momento, de estas cocientes demográficos o cocientes de frecuencia, vas a ver que indistintamente vamos a estar usando razón, proporción y tasa para expresar prevalencias, ya sean estas crudas, específicas o armonizadas, ¿verdad? Distintas variables de incidencia y distintas variables de prevalencia
porque estas, ¿verdad?, son las expresiones o las formas de expresar las frecuencias de patologías en específico. Aquí las proporciones son y las razones son de características de las personas, ¿no? No de patologías en específico, pero eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo más ejercicios. En cualquier caso, las características de prevalencia e incidencias y sus diferencias, pues las vas a poder observar en el material o en el video que ya se creó con este propósito. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chavos? Bueno, entonces quiero, a ver, aquí hay una... Sabrina, ¿la tasa de mortalidad en un grupo específico tiene alguna variación, por ejemplo, con una pandemia o se maneja de la misma manera? A ver, otra vez. ¿La tasa de mortalidad en un grupo específico tiene alguna variación, por ejemplo, con una pandemia o se maneja de la misma manera? No estoy muy seguro de entender, Sabrina. ¿Me lo explicas, please? Sí, pero ya lo comprendí. Bueno, era para saber si, por ejemplo, cuando es la tasa de mortalidad en mujeres y luego, por Sí, ejemplo, hay una pandemia y sí. están muriendo de esta pandemia y no por otra razón, si se Ajá. modificaba la tasa, pero creo que ya entendí que no. No, 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 no. O sea, se va a llamar tasa, valga decirte que esta tasa no es esta tasa, ¿no? La tasa específica de mortalidad de mujeres, ¿sí? Así la expresión, tasa de mortalidad de mujeres por SARS-CoV-2 voy a mencionar, ¿verdad? Pues ya de entrada la expresión como tal, tasa de mortalidad de mujeres por SARS-CoV-2, nos está invitando a decir primero que es una tasa, ¿verdad? Y entonces que la expresión tendrá que ser multiplicada por 100,000, por 1,000, o sea, por otro número que no sea 100, ¿no? Ni 10. Entonces sería por 100,000, por 1,000, por 10,000, ¿no? Esa ya sería una tasa. Y sería específica, evidentemente, ¿verdad? Sería una tasa de mujeres, ¿no? En donde, evidentemente, si la tasa de mujeres la dividimos entre el total de la población susceptible a SARS-CoV-2, pues será una tasa específica, ¿no? Cuando la tasa se mide en esa misma tasa, mujeres entre mujeres, ¿sí? Y no mujeres entre total de población, a veces no se le dice tasa específica a esa, sino tasa cruda por sexo, ¿sí? Pero es un caso muy excepcional. Normalmente nosotros medimos la característica que andamos buscando, ¿verdad? Entre un total de población susceptible a algo, ¿sí? Cuando, repito, si lo hacemos específicamente entre mujeres, pues estamos armonizando la condición biológica de las dos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la tasa específica, pues que ya no es tan específica porque es del submundo mujeres, ¿sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Por ahí andaba, ¿quién era? ¿Edgar o Raúl? ¿Levantó la mano? No, fue por error. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces a partir de la siguiente clase les voy a pedir de favor que bajen a su computadora los ejercicios de las bases de datos que ya les puse yo en la plataforma y creo que aquí también, en Teams me refiero, para que podamos jugar un poco con estos asuntos de las diferencias de la naturaleza de las variables y también cuáles podemos expresar en prevalencias, en incidencias o en algo. ¿Sale? Si no tienen otra pregunta, pues les deseo el mejor de los días. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Que tenga buen día, profe. Igualmente, cuídense mucho.